Bien, la actividad de hoy se refiere a plano real, que es la siguiente unidad que vamos a visualizar en el campus. Ya parte del plano real ya usted lo conoce, porque es algo que ustedes vieron allá en segundo año. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que el plano real es una recta horizontal, que generalmente lo vamos a llamar X, que se llama variable independiente en las funciones, y un eje o una recta vertical que lo vamos a llamar Y. Entonces, esto es lo que se conoce como plano cartesiano. Si yo quiero ubicar un punto, A, los puntos se denotan de la forma XY. Es decir, que el primer número es X, que se ubica en la recta horizontal, mientras que el segundo es la componente Y, que se ubica en el eje vertical o eje Y. Entonces, sencillamente, si yo quiero ubicar el punto P2, 3, sencillamente lo que hago es, en el eje X voy a ubicar 2. Entonces, en una escala, aquí coloco 1, aquí voy a colocar 2. Y en el eje Y voy a colocar 3. Entonces busco la escala, voy a colocar aquí 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Es conveniente que las escalas sean iguales, pero en ocasiones observamos que estos números son demasiado grandes, entonces colocar las escalas iguales, de repente puede salir el número o el número a representar demasiado grande en el plano, o puede ser que estos números sean demasiado pequeños. Entonces, allí radica algo muy importante, buscar una escala ideal para ubicar estos puntos. Bueno, en este caso yo ubiqué el punto, la coordenada 2, la coordenada 3, y ahora voy a ubicar el punto. ¿Cómo ubico el punto? Bueno, con la escuadra, sencillamente colocamos la escuadra en cualquiera de las coordenadas y trazamos una recta perpendicular. De la misma manera, con la escuadra, voy a colocarlo en la otra coordenada. Y la intersección es el punto que estamos ubicando, que es el punto P. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se ubican puntos. Vamos a ubicar otro punto, el punto Q. Vamos a ubicar el punto menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, voy a ubicar aquí el punto 1, 2, 3. Este es el punto coordenada menos 3 en X. Y en Y, que es la segunda componente, voy a ubicar el menos 3. Y aquí está el menos 3. ¿Sí? Vamos a ubicarlo. Aquí sería 1, 2 y menos 3. Y ahora, ¿cómo ubicamos el punto? Bueno, ubicamos el punto. Recordemos, una perpendicular en X igual menos 3. Otra perpendicular en Y igual menos 3. Y la intersección es Q. Entonces, esta es la primera parte de plano real. Sencillamente, cómo ubicar puntos. Y es algo que ya ustedes vieron en segundo año.
Ahora bien, cuando tenemos puntos en el plano, ¿qué nos interesa en ocasiones hacer? Bueno, la primera fórmula que ustedes van a encontrar en el libro y está en el documento es la distancia entre dos puntos. Y la fórmula es distancia igual entre dos puntos, se nota, bueno, distancia PQ, la distancia de P hasta Q, o yo puedo decir PQ. Y cuando lo veo de esta manera, sencillamente es una distancia, lo leo como distancia. Entonces, escribir distancia PQ de esta manera o colocarla de esta manera significa lo mismo. Y esto tiene una fórmula. Esta fórmula, el libro dice que se denota por el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es la fórmula como tal. Entonces, la fórmula es diferencia de abscisa al cuadrado más diferencia de ordenadas. ¿Sí? Diferencia de abscisa. ¿Por qué abscisa? Porque es una resta de x al cuadrado más diferencia de ordenada. ¿Por qué diferencia ordenada? Porque estamos restando y. Entonces la x se llama abscisa, la y se llama ordenada. Y aquí tenemos esta primera fórmula. Quizás se hace la pregunta, ¿quién es X2? ¿Quién es X1? Bueno, como tenemos dos puntos, es indiferente a quién yo llame X2 o X1. ¿Sí? Si yo llamo al conjunto P, al punto P, si yo llamo al punto P X1, esto es Y1. Esto sería X2, Y2. Pero yo puedo intercambiar eso, es decir, yo puedo llamar este X2 y este sería componente Y2. Y este podría ser X1, este componente Y1. Lo que no debe ocurrir es que ustedes llamen a este señor X1 y a este señor lo llamen Y2. Eso está errado. ¿Sí? Eso no debe ocurrir. Si yo llamo a este X1, su componente, el acompañante es Y1. Si yo llamo a este X2, su acompañante es Y2, pero no intercambiar los subíndices. Bueno, y de esta fórmula para encontrar esta distancia, sencillamente la distancia PQ es igual a ¿quién? A raíz cuadrada. Voy a llamar este señor, voy a llamar a este señor X2 menos, perdón, X2, Y2, y a este señor lo voy a llamar X1, Y1. Lo voy a llamar de esa manera. Entonces, X2, 2, menos X1. Como el X1 es negativo, le coloco entre paréntesis. Al cuadrado. Más Y2. Y2, que es 3, menos Y1. Pero Y1 vale menos 3. Aquí sería menos 3. Cierro paréntesis. Observen. Este negativo lo coloco entre paréntesis y este final es el paréntesis del cierre de este paréntesis que está en 3. Bueno, esto es igual a ¿quién? Raíz cuadrada de eso. Observe que el último que trazo es la raíz cuadrada, porque si lo coloco al principio, de repente la línea me va a quedar demasiado corta. Entonces prefería hacerlo al final. Entonces aquí tengo distancia PQ es igual a ¿quién? A raíz cuadrada. Aquí sería ¿quién? 2 menos por menos da más 3 al cuadrado, más 3 menos por menos da más al cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? A raíz cuadrada. 2 más 3, 5 al cuadrado da 25, más 3 más 3 da 6, al cuadrado da 36. ¿Y esto es igual a quién? Bueno, esto es igual a raíz cuadrada, 25 más 36, eso da 61.
Y el 61 sencillamente no se puede descomponer. Entonces se deja de esta manera. Aquí en matemática lo dejamos de esta manera. Quizás en física a usted le interesa saber cuánto vale esto. Y si le interesa saber cuánto vale, sencillamente lo hace en la calculadora, raíz cuadrada de 61. Y si utiliza el número de la calculadora, tienen que colocar aquí aproximadamente o casi igual al resultado que está dando la calculadora en forma aproximada. Bueno, entonces, en esta primera parte, ¿cómo ubicar puntos y aplicar esta fórmula de distancia? ¿Alguna preguntita? Santiago. Em, el símbolo que está antes de PQ, que luce como una D, ¿cómo se llama? Esto Sí, ese símbolo. es una D, distancia Ok, PQ. está bien. Ok, ese era. Fabricio. Profe, yo no entendí, yo me perdí como en la mitad, entonces no sé si podía volver a explicar Bueno, para, no, es que tú me dices la mitad, yo no sé qué es la mitad. o sea, desde la tercera línea yo no entendí qué es lo que estaba pasando. Esta tercera línea es ¿Sí? una fórmula, ¿sí? La fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, la distancia entre dos puntos se denota de esta manera, distancia de PQ, que son los dos puntos, o puedo colocar los dos puntos, las dos letras en mayúscula. Entonces, esto significa también que es la distancia entre PQ. Y se define, es decir, la fórmula que define distancia entre dos puntos es esta, ¿sí? Paréntesis x2 menos x1 al cuadrado más paréntesis y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula. El asunto es que tengo que saber quién es x2 y quién es y2, quién es x1, y1. Entonces, ¿Y cómo yo x2, averiguo? y2 puede ser cualquiera de los dos puntos. Si yo digo, como efectivamente lo hice, coloqué aquí x2 y este y2. Y este sería x1, y1. Pero quizás algunos de ustedes habrán hecho al revés, al contrario, es decir, que colocaron aquí x1, este sería y1. Si esto es x2, este sería y2. Lo que no pueden hacer, repito, es que si yo llamo a este señor x1, llamar a este señor y2. Eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Y bueno, sencillamente lo demás es sustituir los valores. X2 vale 2 menos X1, pero X1 vale menos 3, se coloca entre paréntesis. Igual en la diferencia de ordenada, menos por menos da más, 2 más 3, igual que la ordenada, 2 más 3, 5 al cuadrado, 25, 3 más 3, 6 al cuadrado, 36 y sumo. Fabricio. Ah, ya, Ya, clarísimo. ok. Dígame. ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Eduardo. Ninguno. Juan Molina. No, profe. Ok. Y el FON ya sé que es Aldar. Bien. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a ubicar vamos a aplicar otra fórmula. Hay otra fórmula que se denomina, esta es la fórmula, ¿sí? Hay otra fórmula, voy a dejar estos mismos elementos. Voy a dejar estos mismos elementos, que se conocen como punto medio, y aquí lo voy a dejar igualito. Esto es X2, esto es Y2, esto es X1 y este es Y1. Estos son dos puntos, ¿sí? Que esto va a coincidir con esto. Bien, hay otra fórmula que se conoce como punto medio de un segmento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, recordemos que un segmento es la unión de dos puntos. Entonces tengo esto.
Tengo este punto PQ y quiero ubicar el punto medio, es decir, un punto que está entre los extremos del segmento, ¿sí? Esto se busca es analíticamente, no aproximado, porque quizás dice, bueno, profesor, mido aquí, esto mide casi 30, entonces significa que en 15, por aquí está el punto medio. No, no de esa manera. Para buscar el punto medio en forma analítica, aplicamos lo siguiente. Punto medio, ¿de quién? De PQ. Punto medio del segmento PQ. Es igual a quién. Vamos a colocar, no es igual, se define como semisuma de las ordenadas, de la axisa, perdón, coma la semisuma de las ordenadas. Cuando ustedes observen alguna expresión que hay una suma de dos números, entre dos se llaman semisuma. Entonces, semisuma de las axisas, coma, semisuma de las ordenadas. Al igual que la fórmula de distancia, tengo que ver quién es X1, quién es X2. Por lo tanto, el punto medio del PQ es quién. Vamos a ver, X1 vale menos 3. Más X2 vale 2 sobre 2, coma, Y1 vale menos 3, más Y2 vale 3 sobre 2. Por lo tanto, el punto medio de PQ es quién. Menos 3 más 2 es menos 1. Entonces, menos 1 menos 1 medio, coma, menos 3 más 3, 0. 0 entre 2 da 0. ¿Sí? Significa que el punto medio está aquí. Este es P medio. ¿Sí? Entonces, este es el punto medio de este segmento. Es decir, la mitad. Si pudiésemos agarrar una tijera y cortar ese segmento y doblarlo de tal manera que coincida PQ, vamos a encontrar que el otro extremo que vamos a encontrar es ese punto medio. Entonces, el punto medio es el centro del segmento. ¿Alguna pregunta, Santiago? No. Bien. Mientras que copian eso, voy a colocar en la pizarra acrílica otro ejercicio, que es lo que vamos a trabajar hoy a continuación. Algo que le voy a comentar con respecto a estas dos primeras fórmulas. Estas dos primeras fórmulas, mira,
primero que van a ver ustedes cuando estén en quinto año es una cuestión que se llama en matemáticas geometría analítica. Es decir, que si tiene un hermanito si tiene algún hermano que está en quinto año, él esto se lo puede explicar tranquilamente, porque ya lo vimos en el primer laxo. Bien, bueno, vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Voy a subir un poquito la cámara porque no aparece la línea de arriba. Ok. Dados los puntos H menos 2, 2, M 3 menos 3 y C menos 6 menos 6, determinar la mediana de C. Entonces, para hacer eso, sencillamente, primero tenemos que graficar. ¿Sí? Entonces, graficar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ander. Sí. ¿Hacer primero las líneas? No. Trazar el plano cartesiano. Eso tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Trazar el plano cartesiano. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer rápidamente. Profe, ¿qué es la mediana? Aló. Y ubicamos el punto C, que es menos 6, 6. Mira qué bobo, el tipo siempre hace lo mismo. ¿No? Profe, no se le escucha nada. El profesor dice que esperen. Bien, ahora, entonces lo primero que hacemos es trazar el plano cartesiano. ¿Sí? Trazar el plano cartesiano, recarga una recta horizontal, trazamos una recta vertical en cualquier punto de ellos, que es el punto origen. Ubicamos cada uno de los puntos. Menos 2, 2. La abscisa vale menos 2, una perpendicular, y luego una otra perpendicular en y igual 2. La intersección es H. De la misma manera, M, una perpendicular en 3, va hacia abajo, una perpendicular en menos 3, y la intersección es M. Cuando yo le hablo perpendicular, recordemos que aquí está el ángulo de 90. Entonces, por lo tanto, es hacer coincidir la línea con la recta Y y trazar la otra en su ángulo de 90. ¿Sí? E igual hacemos con C. Una vez ubicados esos 3 puntos, sencillamente trazamos o unimos los puntos. Y ese es el triángulo.
Ese es el triángulo. Ahora bien, aquí está una preguntita que es calcule la longitud de la mediana. La mediana, el concepto de mediana es sencillamente que el concepto de mediana es el segmento que une a un vértice con el punto medio del lado opuesto. Del lado opuesto. Esa es la definición de mediana. ¿Sí? Entonces significa que tengo que ubicar primero, como me están pidiendo la mediana de A, de mediana de C, perdón, el vértice es ¿quién? El vértice es C. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando tengo el vértice C, entonces me voy al dibujo. A vértice C. Este es C. El lado opuesto de C es ¿quién? El segmento HM. Es el lado opuesto. Entonces, el lado opuesto es el segmento HM. El lado opuesto. ¿Sí? Entonces, ya tengo el lado opuesto. Me interesa ¿quién? El punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Entonces, el punto medio ¿de quién? De HM es quién? Recordemos, X2 menos X1 más X1 sobre 2 más Y2 más Y1 sobre 2. Pero previo a esto, como tengo H, que es ¿quién? Tengo H que es el punto menos 2, 2. Y tengo M que es el punto menos 6, menos 6. Tengo que decidir a quién voy a llamar X2 y a quién voy a llamar X1. Entonces, si yo digo que H es X2, ¿qué sería? X2, Y2 y M sería X1, Y1. Eso es lo primero que debo tener claro. Aquí voy a denotar X2, Y2. Entonces, recordemos que la fórmula es semisuma de abscisa, semisuma de ordenadas. Por lo tanto, el punto medio HM es ¿quién? X2 menos 2 más X1 menos 6 sobre 2, Y2, 2 más Y1 menos 6 sobre 2. Entonces, por lo tanto, el punto medio HM es ¿quién? Menos 2 menos 6 da menos 8 sobre 2, 2 menos 6 da menos 4 sobre 2. Entonces, el punto medio de HM es ¿quién? El punto medio de HM menos 8. 8 entre 2 da 4, daría menos 4. Y 4 entre 2 da 2, que esto sería menos 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Aquí tenemos un error. Y nadie me lo dijo. El error es que M, que M es ¿quién? M es 3 menos 3. Y2 menos Y1. M es este, yo copié fue este, señores. Entonces, sencillamente, aquí sería ¿quién?
X2 que es menos 2, más X1 que es 3 sobre 2, coma, Y2 que es 2, más Y1 que es menos 3 sobre 2. Entonces, menos 2 más 3 da 1 sobre 2 y 2 menos 3 da menos 1 sobre 2. Entonces, ese es el punto medio. Es decir, el punto medio va a estar aquí. Profe, una duda. Dime. Si yo sí quiero, pude haber seleccionado, en vez de la M, pude haber seleccionado la C. Y también es válido. No, porque si yo aquí agarro la C, si yo en vez de M coloco C, si yo le coloco H y C, estoy calculando el punto medio de quién? De H a C. Significa que estoy buscando el punto medio de aquí. Claro, pero en el enunciado del problema nos va a pedir cuáles son los que cuál es el punto medio que queremos calcular, ¿no? No, eso no se lo digo yo, eso lo tienen que inferir ustedes, porque esa es la tarea. En una de las tareas dice, determine la longitud de la mediana A. Por ejemplo, si yo digo, determine la longitud de la mediana M, supongamos que ese sea el ejercicio. Si lo digo usted, determine la longitud de la mediana M, si de aquí es donde aparece va a partir la mediana, ¿dónde está el punto medio que me interesa? Al frente. Entonces, el punto medio Ya. es de HC, porque recordemos, el concepto de mediana. El concepto de mediana dice esto: el segmento que une a un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, como me dice que la mediana en C, significa que comienza en C. ¿Y hasta dónde va a llegar esta mediana? Hasta el punto medio del lado opuesto de C. Entonces, volvemos otra vez al ejercicio. Ya. Entonces, como este es C, de aquí parte la mediana y debe llegar al punto medio del lado opuesto. El lado opuesto es este. Entonces, va a llegar hasta aquí. Entonces, aquí está el punto medio. Entonces, vamos a colocar el punto medio. Vamos a colocar que este punto medio es M. Vamos a decir que este es A, el punto A. Entonces, el punto medio está aquí. Este es el punto medio A. Y la mediana que me están pidiendo es esta línea. Esta es la mediana. ¿Sí? Esto es mediana. Esta es la mediana. Mediana C. ¿Y por qué mediana C? Porque es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Bueno, ya esto se está terminando. Porque no. Entonces, ya con el punto medio de HM, buscamos ahora lo que nos queda es buscar la distancia de A hasta C. Y esa distancia AC es lo que conocemos como mediana, en este caso, ¿sí? Bueno, terminen el ejercicio. Bueno, recuerden que colocar la actividad Zoom en el cuaderno. Como este ejercicio no lo hemos terminado, termínelo y lo coloca en el cuaderno, ¿sí? Recuerden que ya se acabó el tiempo ya. Ya la próxima semana es la última semana de este segundo corte y la próxima semana se activa la segunda tarea. Y entonces, en esta tarea es plano real, que es esto, y lo que queda, que es la parte de función afín y función constante. Bueno, cualquier cosa, escriban en el foro. Y repito, terminen el ejercicio. Bueno, feliz día. ¿Alguna pregunta antes de conectarme? Sí, profe. ¿Cómo se calcula el tamaño de la mediana? Y José, longitud de la distancia, la fórmula de distancia. ¿Ya se le La olvidó? que Que la vimos en el distancia es ejercicio. igual a raíz cuadrada, la diferencia de x al cuadrado más diferencia ordenada al cuadrado. Ya. ¿Sí? Esa es la fórmula de distancia. Pero cuando le pidan longitud, tamaño, se refiere a eso. ¿Sí? Sí, bueno, chao. Ok. Bueno,
Nos estamos hablando entonces, pues que tengan feliz día, feliz fin de semana.